Gabon guztiei, usta egiteko garaian gaude, eta gehiena bertakoek egiten badut ere, kanpotik ere badira etortzen direnak usta egiteko, batez ere, patata eta matza jasotzeko Arabako kasuan. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. En época de cosecha, hablamos de temporeros y de cómo Administración y agricultores han trabajado y trabajan en ofrecer a dichos trabajadores unas condiciones de trabajo dignas. Dos invitados en los estudios de Radio Vitoria. Por un lado, Javier Carlos de Vergara Etxezarreta. Javier es el responsable técnico del área de estudios en el gabinete del consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y es el jefe de los proyectos de temporeros, entre otras materias dentro de su currículum. Javier, Gabón, muy buenas noches. Gabón. Proyectos de temporeros, jefe de los proyectos de temporeros. Explícame un poco. Te puedo explicar lo que es un proyecto de temporeros. Jefe en este asunto es una responsabilidad añadida y no es precisamente ninguna bicoca. Es un mandato, un imperativo legal por parte del Parlamento Vasco de decir, señores, instituciones, organizaciones, pónganse de acuerdo, hagan algo más serio que lo que venían haciendo y por favor resuelvan problemas que estamos viendo y que la Arteca nos está transmitiendo año a año. Entonces, esa labor de coordinar a las instituciones y sobre todo, con los representantes de los agricultores y otra serie de organizaciones no institucionales como Cáritas y otras varias que podremos citar a lo largo de la charla, pues coordinar eso, elaborar un proyecto, que ese proyecto vaya el día 5 de octubre al gobierno, al pleno del gobierno vasco, el día 7 al Parlamento, y que eso tenga detrás recursos económicos, responsabilidades, acciones a emprender temporizadas. Eso es el proyecto a lo que hemos llamado plan integral y es la respuesta que queremos darle todos, las instituciones y los agricultores, al problema del trabajador temporero. ¿Me has dado fechas de octubre de este año? De este año, aunque estamos trabajando, aunque el proyecto lleva todo el año trabajando, los recursos están gastándose y por lo tanto la Comisión Económica del Consejo de Gobierno ya lo aprobó en su día, queda la pura formalidad. Entendámonos, la formalidad. El acto legal como tal, para que las actuaciones estén en algo que el Parlamento pidió y que al Parlamento se le entrega. Pero ya llevamos meses trabajando y desarrollando las acciones aprobadas de una manera uniforme por todas las instituciones y luego las que tenemos si hace falta, y también por todos, fundamentalmente los representantes de los agricultores y también otras organizaciones no institucionales, no gubernamentales, insisto, como Cáritas y otras que pueden aparecer. También está con nosotros Félix Ajuria. Félix es vicepresidente de UAGA, el Sindicato de Agricultores y Ganaderos de Álava. Félix, Gabón, buenas noches. Ay, Gabón. Bueno, abro un paréntesis. ¿Eres delimitado, eres de la ETA? ¿De dónde eres, Félix? Bueno, pues este es un territorio que ocupa en torno a 600 hectáreas y que está ubicado físicamente entre la localidad de Otxandio y Olaeta, perteneciente a Aramayo. Y son, pues bueno, son unas 600 hectáreas escasas, una docena de caseríos escasos y una zona de conflicto histórico, pues yo creo que son más de 500 años los que llevan de conflicto, y que hasta el día de hoy, aunque parezca mentira, todavía no se ha podido definir. Esto es, el limitado, esas hectáreas, esos caseríos, esos habitantes, ¿a quién pertenecemos? ¿Pertenecemos a Otxandio, por lo tanto a Vizcaya, o pertenecemos a Aramayo, por lo tanto a Álava? Lo que sí está claro que históricamente los habitantes del limitado
nuestras explotaciones ganaderas, nuestros caseríos, siempre administrativamente han pertenecido a Álava. Pero estamos ahí en medio. Alguno llega a decir que nos aprovechamos de la situación, pero yo siempre defiendo pues que históricamente hemos sido víctimas de esa situación administrativa y víctimas en términos de abandono. El limitado son los caseríos, a los últimos caseríos a los que llegaron los caminos, a los últimos caseríos a los que llegó la luz, llegó el agua. ¿Quién atiende esas necesidades? ¿Qué diputación? Puntualmente se van haciendo cosas y se van haciendo cosas tanto por parte de una como de la otra, porque ninguno de los dos quiere soltarlo, aunque ninguno de los dos se compromete realmente a hacer acciones estructurales de peso Otro día. que mejoren. Otro día hablaremos del limitado. Otro día. Porque parece que solución cercana no tiene. O sea, que no hay prisa tampoco por tratar el tema. Bueno, solución parece que hay. El Ararteko también ya ha emitido algún informe. Parecía que había, pero en mi opinión esa decisión de reparto salomónico que proponía el Ararteko pues es un tanto pues chapucera. Después de tantos años que nos digan que la mitad para un lado y la mitad para el otro, pues mírate por dónde, lo fácil que era. Hay que jugar a las canicas para ver a quién le toca a Vizcaya y a quién Álava. Bueno, en esa zona de Álava, por ejemplo, temporeros habéis conocido en el caserío, tú, tus padres, tus abuelos. Sí, por supuesto. Yo no he convivido. Yo nací en el año 70 y para entonces, por ejemplo, en nuestro caserío no había, pero siempre, 10 años antes, hasta los años 60, siempre ha habido el morroy, el criado, el trabajador que estaba allí trabajando, vivía allí con la familia y que dedicaba su actividad a eso. En el caso de Álava, temporeros principalmente para la cosecha de patata y vendimia, uva. Sí, son los dos puntos importantes. Hay otros cultivos hortícolas también donde se necesita mano de obra. Son los cultivos que tienen una necesidad de mano de obra puntual en épocas concretas, la recogida de la patata, el brócoli, todo ligado a la viña, no solo la vendimia, sino otras campañas que se van potenciando y que cada vez estamos trabajando más en ellas, como son la espergura, el desniete. Entonces, esas son las campañas en las cuales, en momentos concretos y puntuales, se necesita gran cantidad de mano de obra. Cada vez más, porque en estas campañas que no tienen que ver con la vendimia, antes eran las propias familias quienes afrontaban dichas campañas y por lo tanto cada vez es más necesaria la colaboración y el trabajo de los temporeros. Bueno, aunque en el sector vitícola no se vea tanto, que también se ve, ocurre lo que en el resto. Las explotaciones cada vez son más dimensionadas o más grandes, por lo tanto necesitan de una mayor mano de obra en esas campañas puntuales. A eso tenemos que llegar el que antes las explotaciones era la familia, todos los miembros participaban y eso pues cada vez se va reduciendo y es el agricultor o la agricultora quien lo lleva, puede tener alguna ayuda, pero no es la familia. Es cada vez menos es la familia la que se dedica a ello, sino que es uno o dos profesionales en la explotación los que se dedican a llevarla. Podemos cometer la equivocación, como la puedo comentar yo mismo, Javier, de pensar que temporeros en la comunidad autónoma vasca, pues solo o prácticamente solo existirán en el caso alavés. Nos equivocamos. Sí, nos equivocamos y además estoy convencido de que a medio plazo, a 4 o 6 años, y desde luego a algo más años, a 10 años, la perspectiva puede ser justo al revés. Es decir, probablemente tendremos muchos más temporeros trabajando en Vizcaya y Guipúzcoa que en Álava, por el siguiente motivo. La mecanización y los avances tecnológicos van a hacer y están haciendo. La patata, de hecho, en este momento no precisa ni una décima parte por eliminación de superficie y por mecanización cosechada de patata que hace 10 años y que hace 20 años. Sin embargo, el viñedo, que al día de hoy no solamente precisa gente para la vendimia, trabajadores temporeros para la vendimia, y además temporeros de fuera, porque no hay de casa, también precisa, como ha dicho Félix, gente para la espargura del niete, para la poda y seguramente para otro tipo de funciones progresivamente, pero la mecanización y progresivamente veremos vendimiadoras en Rioja, Alavesa, veremos vendimiadoras, tardarán
las veremos. También pensábamos que a Burdeos no iban a llegar, y a Burdeos en este momento no llegan ni el 10% de los temporeros que hace 25 años vendimiaban. Entonces, sin embargo, otros sectores como la horticultura intensiva, especialmente las explotaciones dedicadas a tomate, pimiento vaina en periodo de primavera-verano, fundamentalmente también los trabajos forestales, tanto de plantación como de talas, matarrasas, limpias, entresacas, etcétera, dado que no hay personas, no estamos los vascos dispuestos a ese tipo de trabajo, por muchas soluciones, perdón, de posibles problemas, veremos el incremento importante. También estamos empezando a notar, y progresivamente va a aparecer un problema si no lo tratamos y estamos en disposición de enfrentarnos a él, y afortunadamente creo que ya lo hemos detectado, en puestos. Existe ya el problema. Existe. Efectivamente, no podemos cerrar los ojos a los problemas que fundamentalmente en Ondarroa, pero también en Lequeitio, Bermeo, Pasajes, existe. En Ondarroa en este momento estamos hablando de cifras próximas a 300, 400, fundamentalmente africanos que tienen contacto con el mundo pesquero, bueno, pues que deambulan, participan en campañas, porque nadie quiere ser arranchable al precio que está. ¿Pero viven ya en Ondarroa todo el año o son campañas? Bueno, viven, se marchan, aparecen, es decir, el temporerismo del concepto estricto de venir para cubrir la costera de tal, de la anchoa o de tal, bueno, probablemente sea la figura, porque realmente ofrecer condiciones y calidad de vida va a ser va a tener que seguir el mismo proceso que el sector agrario, y que en el que estamos implicados fundamentalmente en Álava, en patata y viñedo, que es el tema de la contratación en origen, uno de los temas fuertes y a tratar. Bueno, el problema va a tomar dimensiones fuertes, y entonces hay que tomar soluciones también fuertes y además a corto plazo. Llegará el momento, como decía Javier, de hacer la vendimia con máquinas. Bueno, yo no lo sé, yo no soy tan tajante de eso. Lo que sí tengo claro, No se ha visto todavía una. y cada vez más que la gran apuesta, y yo creo que es una buena apuesta del sector en la Rioja Alavesa, es la apuesta por la calidad. Entonces, yo no quiero decir que con esto se disminuya la calidad, pero la Rioja Alavesa va a ser muy reacia a dar cualquier paso que vea mermada o se arriesgue a que merme la calidad del producto. Entonces, yo creo que el desarrollo de las vendimiadoras estará ligado a la no disminución de la calidad del producto. Hace más o menos unos 4 años tuve la oportunidad en época de vendimia de ir a El Ciego. Allí me encontré, además fue noticia aquella cuestión, un campamento de gitanos en muy malas condiciones. Estaba el campamento sin agua, sin luz, suciedad, no era ni una chabola ni dos. Me imagino que los que allí estaban trabajando como temporeros sin contrato. En el campamento también convivían los niños pequeños con sus padres y madres, e incluso alguno de ellos me hablaba de mafias a la hora de trabajar en el campo, y en este caso en la vendimia en Rioja Alavesa. ¿Esa era la situación, y esa situación, crees, Félix, ha cambiado? Bueno, ese es el fundamento principal por el cual la UAGA aborda este programa de contratación en origen. Por una parte, yendo al otro lado, tenemos a los viticultores pues que requieren mano de obra, y que requieren una mano de obra cuando la necesitan, y que la requieren de calidad y bien organizada, formada y que sabe lo que está haciendo. Está la parte del trabajador, y lo que tenemos claro es, primero, uno de nuestros objetivos es eliminar la subcontratación, eliminar la existencia de esas mafias y trabajar para ello, pero por otra parte la dignificación del trabajo de esos temporeros, con todo lo que ello supone, con unas condiciones de alojamiento. Dentro de nuestro programa, al agricultor le exigimos unas condiciones y unas instalaciones para que tenga alojados
a esos trabajadores. Hoy es una exigencia ya. Dentro de nuestro programa, sí. Dentro de los agricultores que están dentro del programa de contratación de origen de Uaga, es una exigencia. Además de eso, contamos con el albergue de Leza, que lleva ya un tiempo en marcha y que ha sido una de nuestras banderas, precisamente una de las banderas de la Uaga, para como ejemplo de esa dignificación y ese buen alojamiento para los trabajadores. Además de ello, pretendemos dar una formación. Hemos hecho ya cursos en los cuales hemos enseñado a esos trabajadores cómo se hacen las diferentes labores. Y es más, se habla de temporerismo, pero lo que sí estamos trabajando también es por contar con unos trabajadores con cierta estabilidad, que puedan tener un trabajo estable, uniendo diferentes campañas que hay en Álava e incluso con nuestros compañeros de Navarra, pudiendo o tratando de unir con otras campañas que pueda haber en la zona sur de Navarra. ¿Cuántos, Javier, cuántos temporeros, en el caso a la vez, que es el marco de trabajo principal que nosotros tenemos, cuántos temporeros pueden acudir en este final de septiembre y octubre? Bien, las cifras son bastante más reales que lo que puede parecer, porque hay una fuente que es importante a la que acudir. Es las altas en la cotización a la seguridad social. Afortunadamente, en este momento, y podemos decirlo con absoluta claridad, salvo alguna excepción que evidentemente no conocemos, por la acción institucional derivada de la inspección de trabajo, funcionalmente dependiente de la delegación de trabajo del gobierno vasco, los agricultores son conscientes de que tienen que contratar y tienen que dar de alta en seguridad social. ¿Y qué números salen? Por ejemplo, en la Los anterior números campaña. aproximadamente entre la Rioja Alavesa y la llanada oriental, la montaña, zona de Patata, con algún pequeño foco en los valles alaveses también en Patata, normalmente estamos hablando de en torno de unas 2.400 personas que trabajan, que a su vez tienen muchos contratos, porque hay contratos evidentemente de muy pocos días. La media de quien prolongue las dos campañas y trabaje en las dos campañas de una manera continuada puede llegar al entorno de los 40 días de trabajo. 40 días de trabajo. Estamos hablando de quien empiece el primer día de patata, que ya ha pasado, y acabe generalmente pues en la Bastida con el último día de vendimia, que normalmente va a ser en el entorno de finales de octubre. Depende también, insisto, de luego, de la climatología y otros temas. Pero bueno, más o menos estamos hablando del entorno de unas 2.400 personas. Fundamentalmente de la siguiente procedencia. Un porcentaje importantísimo son trabajadores comunitarios procedentes de Portugal, con muchos problemas. Ese problema que se apuntaba del subcontratador, que en muchas ocasiones, desgraciadamente, coincide con un explotador y que algunos llaman mafioso, y puede ser perfectamente la palabra y el significado de lo que entendemos puede aplicarse en muchos de los casos, generalmente son trabajadores portugueses. Hay un colectivo importante de etnia gitana, absolutamente de lo más atípico, incluso de la propia ciudad de Vitoria, que bueno, pues si llegasteis, pero fundamentalmente del norte de Palencia, zona de La Rioja, y gente que viene desde Murcia incorporándose al proceso. Y después está el factor magrebí, fundamentalmente marroquíes, que por ejemplo son la inmensa mayor parte de la gente que está en el programa de contratación en origen que UAGA desarrolla. Además de esto, bueno, pues, efectivamente alguna cosita un tanto extraña y rara, pero aparece de vez en cuando de algún europeo de los países recientemente incorporados a la Unión Europea, y también, evidentemente, hay gente que no pertenece a estos colectivos y que se incorpora desde su situación de desempleo, de paro, en las zonas próximas. Fundamentalmente en Rioja, pues de algún estudiante, de gente que está en paro y en situación pues lastimosa económicamente y que quiere incorporarse al trabajo y que es capaz de aguantar la dureza de un trabajo
agrícola de estas características. Antes prácticamente todos eran gitanos, hace unos años. Prácticamente todos. Antes se recurría probablemente existía con mayor intensidad el concepto de solidaridad y trabajo prestado al vecino, al amigo. Esa sensación es clara. En este momento, en ese sentido, yo creo que somos más egoístas. Hay que salvar mi producto y yo tengo una concepción estrictamente empresarial, quiero empezar a vendimiar ahora o a recoger patata ahora, quiero acabar lo antes posible y solamente si estoy en un programa que requiera solidaridad, como suele ser el de contratación en origen, entro en problemas o en procesos de, bueno, pues yo tengo que compartir mi cuadrilla, etcétera. Ahora, la gente que no está en los programas de contratación en origen, y todavía es al menos el 80%, al menos el 80% de los agricultores, aunque el programa está avanzando y calculamos que hasta el 2007 podremos incorporar seguramente al 60-70% de los titulares de explotación, los agricultores, todavía el recurso de la gente de procedencia o de etnia gitana es extremadamente importante. Esta es la realidad en datos y en orígenes de los trabajadores temporeros. ¿Por qué el español hace campaña en Francia y sin embargo los colectivos que acuden aquí no son esos mismos colectivos de algunas zonas de la península que acuden a Francia? Pues por dos motivos. El primero, indudablemente, es por precio. Podemos hablar sin ningún tipo de problema de cuánto cobra un temporero y bueno, pues hay una garantía salarial que este año el precio real, si hablamos de euros hora trabajada, van a ser 6 euros. ¿eh? Después están las modalidades que mejoran esos 6 euros en el supuesto de que estemos hablando de kilo de patata o de kilo de uva recogida o vendimiada, en definitiva, tanto desde el corte hasta la entrada en bodega. Mejora los 6 euros. La garantía de los 6 euros, por ejemplo, está en el programa de contratación en origen y el resto de los agricultores marcan esta pauta y se guían por esta pauta. Hay que pensar que trabajadores fundamentalmente del entorno murciano, Castilla-La Mancha, Albacete, Murcia, etcétera, que van a la línea francesa y que son históricos, Alicante también, están cobrando pues aproximadamente un 50% más, en el entorno de unos 9 euros hora. Pero son gente muy experimentada, con contrato desde origen también. El autobús va a buscarles. Sí, sí, o van en tren, pero trenes ad hoc, que incluso Renfe monta, y que terminan pues en Burdeos, o terminan en La Provenza, o terminan en Languedoc, y ahí además tienen ya unos sistemas viejos, tradicionales, donde además se conocen, y donde hay familias enteras que van a venir a determinadas chateaux o explotaciones, lo tienen absolutamente organizado a esos niveles y llevan 10, o 12, o 15, o hasta 30 años haciéndolo. Entonces, aunque la cifra ha bajado notabilísimamente, insisto, no están en un 20% en zonas como Burdeos, muchísimo menos en el Languedoc, donde el vino es de menor calidad y donde la vendimiadora se ha impuesto radicalmente, pues los salarios son mayores. Y segundo, las pautas de vendimia, los plazos de vendimia se ajustan mucho más a la costumbre y a los hábitos que desde hace muchos años tienen. Además de eso, y otro aspecto absolutamente importante y fundamental que nosotros miramos con lupa, es el tema de que tienen alojamientos dignos. Tienen alojamientos dignos. Y en este momento nosotros, en Rioja Alavesa, no llegamos a cubrir el 30% en alojamientos dignos de los temporeros que hay. Insisto, conozco los datos porque estoy trabajando permanentemente con los técnicos de UAGA y bueno, ellos además del albergue de Leza tienen el albergue de Aurain, Caracatata, y además de eso tienen 19 agricultores con instalaciones no solamente para los temporeros que trabajan en su explotación, sino para los temporeros que trabajan en el proyecto de contratación en origen. Absolutamente dignos. Félix ha dicho antes
que la propia UAGA, dentro del proyecto, marca una pauta de condiciones de habitabilidad. Bien, es cierto, y además está francamente bien porque lo conozco. Pero el proyecto, el plan integral de 2004-2007, le exige como una acción, además de trascendencia importante, al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, que está en la órbita del proyecto, por supuesto, y en primera línea, le exige que antes de finales de año esté en el Boletín Oficial del País Vasco el decreto de condiciones de habitabilidad de los alojamientos, llámese centro social, albergue, etcétera, de titularidad pública, fundamentalmente ayuntamientos, pueden ser cuadrillas, comunidades, etcétera, varios ayuntamientos unidos, o de incluso titularidad privada. Condiciones de habitabilidad y decreto, es decir, metros cúbicos por temporero, metros cuadrados de superficie, equipamiento, estoy hablando de frigoríficos, cocinas, etcétera, servicios, agua caliente fría, etcétera, lo que evidentemente se entiende como condiciones dignas, dignas. Vamos a apostar porque además del decreto de habitabilidad al 31 de diciembre debe estar, porque el plan lo contempla y porque así todos los actores del plan lo hemos determinado y lo hemos aprobado, fecha 30 de junio exactamente, que también debe haber una orden de ayudas, una orden de cofinanciación de estas inversiones, de estos alojamientos nuevos y de y para el mantenimiento de los ya existentes. Y además debe contemplarse también fuera de estrictamente de lo que es vivienda ya, cuando los alojamientos sean de titularidad pública, gestionados, pues en este caso puede ser por UAGA o podría ser por cualquier otra entidad. Estamos hablando no de Álava solo, también de Bizkaia y Guipúzcoa, evidentemente, gestionados por quien sea, sin afán de lucro, y en ese supuesto podríamos a la entidad gestora sufragarle los déficits de explotación a final de ejercicio. Y si en esta campaña, por ejemplo, en el caso de mi explotación, están los temporeros en un alojamiento no digno, ¿existe ya multa? ¿No existe multa? ¿Cómo No, va eso? hay un problema que algunos creen que es de orden público. Y en estas charlas que estamos dando en estas fechas, todavía, pues, ayer fue la de Orión, todavía queda la de la Bastida, se han hecho en La Guardia, en Agurain, en Campezo, etcétera. Con nosotros, con las instituciones, con el Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación, con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Tesorería de la Seguridad Social, con UAGA y con el Gobierno vasco, y yo estoy en este tema como coordinador del plan, viene también la Archancha. Viene la Archancha y viene un representante de la Archancha porque lo que antes hemos comentado del subcontratista mafioso, etcétera, crea problemas de orden público de primera magnitud mediante palistas, extorsiones, retención de personas, retenciones documentales, etcétera. Se dan circunstancias de este tipo. O sea, vivimos donde vivimos, a 10 metros de situaciones de este tipo. Entonces, en el tema del alojamiento, la historia es distinta. En general, prácticamente todos los ayuntamientos tienen alguna normativa, un edicto del alcalde, etcétera, que lo que hace es prohibir las acampadas en terreno público y las prohíbe sin más. Y además establece generalmente ese edicto algún tipo de medida sancionadora. 150 euros suele ser una cifra que en los edictos que yo conozco está. Pero nadie se atreve, es decir, cuando alguien va, como te pasó a ti, y ve con una situación de este tipo, piensa que es un tema de orden público. No es un tema de orden público. Es un tema de orden público en el sentido de actuación de la Archancha. Porque un carromato en sitio público es una vivienda y para poder intervenir la Archancha tendría necesidad igual. Cuando es un carromato estoy hablando de un coche, de una furgoneta, de una tienda de campaña, etcétera, etcétera. Para poder intervenir tendría que contar con el beneplácito y con la acción documental de un juzgado. Sin embargo, y además eso no es delito, es una falta administrativa que le corresponde a cada ayuntamiento.
Entonces hay ayuntamientos que lo que pretenden es deshacerse del problema y ligarlo o mandarlo al pueblo al lado, o al otro lado del Ebro, o afuera de mi circunscripción. Vamos, todavía existen campamentos. Existen campamentos, yo creo que ya no existe campamento en el sentido tradicional que hemos estado viviendo. Existen agrupaciones que realmente se van deshaciendo y existen cada vez, yo creo que en mejores condiciones, pero todavía, evidentemente, no estamos en la realidad. Es decir, aquí hay que hablar con seriedad. Nos falta mucho camino por hacer. Nos faltan, yo no digo que cada pueblo tenga un albergue, alojamiento comunitario o centro social para temporeros, ya, me da igual el nombre, las semánticas son las mismas. Son temas que los licenciados en Derecho juzgan y diferencian. A mí, yo creo que el ciudadano lo entiende. No, ni siquiera debemos tener en cada pueblo uno. No, pero en este momento no estamos ni siquiera al 50%, bastante por debajo del 50%, ni siquiera al 30% de lo que realmente hay. Pero vosotros afrontáis un plan integral de atención al trabajo temporero Con fondos. 2004-2007. Y con fondos, además. Uno de los objetivos es que en el 2007 no exista ningún campamento, Exacto. nadie acampado, Exacto. Exacto. El y si objetivo... no hay una sanción por medio o no. No, Sigue la dificultad. la sanción es puramente administrativa. El competente es el ayuntamiento. O sea, si un ayuntamiento realmente entiende que hay alojamientos y que no hay mayores problemas y que alguien no los quiere usar y que además sigue estando en la dinámica del campamento, bueno o malo, me da exactamente igual. Nosotros huimos de la palabra campamento, no creemos que eso es ningún tipo de solución, entonces, el competente administrativamente para actuar es el propio ayuntamiento y nadie más. Si hay conflicto social de otro tipo, si hay delito, entonces es la Ertzaintza quien interviene. ¿Vamos a convivir con esto? Claro que sí, claro que vamos a convivir con esto. Pero de los más de 2.000 temporeros que acuden en estas fechas a Álava, qué tanto por ciento crees que tiene? Contrato con seguridad social, alojamiento digno, que los menores están atendidos. ¿Qué tanto por ciento puede Bien. tener condiciones dignas de trabajo al Bien. 100%? Vamos a ver, con seguridad social prácticamente todos, entre otras cosas porque la inspección de trabajo es extremadamente rigurosa. El año pasado se hicieron, si me puedo equivocar, pero creo que fueron exactamente 48 las inspecciones de empresas, agricultores, bodegas, etcétera. Esto va creciendo. Este año, sin duda, se va a pasar de 60 o 70 inspecciones. Si a alguien le toca la inspección, porque le toca, o porque la inspección ha sido orientada a esa empresa o a esa explotación, y hay un solo trabajador que no está en las condiciones de contratación y de alta en seguridad social, la sanción es extremadamente importante. La primera sanción es al menos de 3.005 euros. 500.000 de las antiguas. Entonces, a partir de ahí, además, esto va increciendo. Puede llegar hasta, creo recordar que son los 15.025 euros, 5 millones de los antiguos. Entonces, eso es una explotación. La primera multa ya, la de los 3.005 euros, en cualquier explotación, es un pago. Es un pago tremendo. Es algo que va a poder llegar a desequilibrar una explotación familiar. Y frente a eso están los costos de contratación y alta en seguridad social. ¿Y vienen dadas esas sanciones por este plan? No, ¿O ya son el plan es la legislación. El plan dice, cúmplese la ley. Vamos a estar todos dentro de la ley. Y el agricultor es consciente de que tiene que entrar y tiene que jugar con la ley, entre otras cosas porque las sanciones son poderosas. Y yo creo que en este momento la mayor parte de los agricultores, yo, además de que no conozco ninguno, entiendo que podríamos hablar de que el 100% está contratado. Puede haber extraordinariamente alguna casuística de jubilados, de régimen agrario que ha echado una mano, algún familiar de régimen general. Siempre hay circunstancias de este tipo. ¿Y ya no existen mafias? ¿No existen intermediarios? No, para el tema de la seguridad social no hay mafias. La mafia funciona cuando se cobra. La mafia funciona habitualmente, la llamada mafia funciona de la siguiente manera. Alguien, insisto, desgraciadamente esto lo conoce el consulado portugués, lo conocen las autoridades portuguesas y por supuesto lo conoce la chancha, ha tenido que actuar múltiples veces de cara por denuncias. Alguien, evidentemente sin ningún tipo de escrúpulo,
generalmente además con un transporte hiperdeficitario en condiciones de trabajo y de alto riesgo, 3 o 4 furgonetas viejas y malas, recorre poblaciones agrarias portuguesas, recoge entre comillas 15 o 20 trabajadores y se presenta como cuadrilla. Se contrata directamente con el agricultor, generalmente con el agricultor que tiene extraordinaria prisa, porque el agricultor si puede entrar en la normativa legal, entra, y entonces prefiere no utilizar este tipo de contratación. El subcontratista, el hipercapataz, el que vaya y dice, yo tengo 15 personas para entrar a alinear mañana a las 8, y como lo necesito, bueno. Entonces, a partir de ahí, hay una especie, este mafioso a su vez tiene un par de mamporreros, es decir, de gente con capacidad de hacer daño, con un cerebro bastante reducido. Y entonces, bueno, lo que pretenden es que cada vez que se cobre, lo haga, esto ya afortunadamente se ha desechado en un porcentaje altísimo, pero hasta hace pocos años lo vivíamos, que cobre el que ha contratado. No, la cultura que estamos desarrollando, y UAGA es fundamental y sus afiliados también, es justo la contraria. El contrato se hace con un trabajador, a quien se le paga es a ese trabajador. A pesar de todo, este mafioso que trabaja con esta serie de grupos, lo que suele hacer habitualmente es retenerle o exigirle el pago de porcentajes extraordinariamente altos, hasta el 50% de las retribuciones que el trabajador ha recibido. Por eso es tan importante el contrato en origen. Fundamental, fundamental. Por otro motivo además, si es que no entra en esa dinámica, además de las palizas, extorsiones, retención documental, incluso retención de personas en algún caso, está la amenaza del origen. Es decir, yo sé que tú vives en Matosinhos no sé cuántos y por lo tanto tu familia va a pagar las consecuencias, etcétera. Y estamos hablando de situaciones estremecedoras, existen. Y todos tenemos que pelear contra eso. Pero la única manera de pelear contra eso es la contratación en origen. No le veo Esta otra es la solución. manera fundamental y es la apuesta que las instituciones y UAGA y el resto, insisto, de organizaciones no institucionales que están en el proyecto, que estamos en el proyecto, es absolutamente fundamental. Hay los 4 ejes sobre los que pivota el plan son estos: la contratación en origen, luego hablaremos, o podemos hablar en cualquier momento, de la existencia o no de un convenio laboral. En este momento no existe un convenio laboral en Álava, y en Vizcaya y en Guipúzcoa. Sorprendentemente existe en el resto del Estado, pero no aquí. Bueno, pero contratación en origen. Un convenio laboral para temporeros. No, un convenio laboral para trabajadores agrarios. Para trabajadores agrarios. No tenemos convenio laboral para trabajadores agrarios. Nosotros lo regimos por un laudo de Fernández de la Borbolla, ¿os acordáis del Tepote, presidente de la Junta de Andalucía, primer presidente, en su condición de magistrado, emitió un laudo el año 2000 y esa es la legislación subsidiaria de la cual tenemos que cumplir. No, tenemos que avanzar y UAGA y los sindicatos de clase tienen que estar y entrar en la dinámica y están hablando, negociando y está interviniendo la delegación del Departamento de Trabajo en este tema. Pero además de eso, insisto, y creo que es importante, ese eje, contratación de origen, alojamientos, absolutamente fundamental, la contratación de origen sin una calidad digna un alojamiento digno no serviría para nada. Mientras exista el problema de menores y de personas mayores, una atención especial a los menores y personas de edad avanzada que acompañan de momento, que evidentemente con la contratación de origen desaparecería, y también otra serie de trabajos en la acción, en las campañas de sensibilización en todos los órdenes, al temporero, al agricultor, al resto de la sociedad, etcétera. ¿Qué tanto por ciento, dame el tanto por ciento porque tengo que ir con Sí. fecha, Julia, crees que cumple todos los requisitos de condiciones dignas de trabajo? Sé que es complicada la pregunta, pero más o menos. Estoy seguro de que me equivoco si te doy el porcentaje, pero yo creo que desde luego no llegamos en ningún caso al 50% todavía. Bueno, las condiciones legales sí, pero las condiciones de legalidad y dignidad en la calidad de la vivienda, atención, etcétera, no estamos por encima del 50%. Y el objetivo es llegar al 100%. Félix, me imagino que tendrás cosas que comentar. Sí, la verdad es que Javier Carlos lo ha desarrollado muy bien. ¿Cuál es el trabajo y cuáles son los objetivos?
Puede parecer, y a la sociedad en general le puede parecer, por una parte, que el agricultor podría estar en contra de todo esto, ¿no? De esta regularización. Nosotros, la experiencia He que... trasladado un poco lo que creo que pensarán muchos que piensan los agricultores, en este caso los viticultores. ¿Por qué nos tienen que meter a nosotros en todos estos follones cuando esto hasta ahora ha sido mucho más sencillo? Hemos funcionado de otra forma con todos los chanchullos que hay abiertos, digamos, en la capital, en la sociedad, y no se hace nada, y a nosotros nos están volviendo locos con esta cuestión que lo hemos arreglado mucho más fácil hasta ahora. Pues la experiencia, tengo que decirlo, de este proyecto de Waga de contratación en origen es absolutamente positiva en ese sentido. Los agricultores, según van conociendo qué es el proyecto y lo que esto les aporta a ellos, se van concienciando y se van dando cuenta que hacerlo en unas buenas condiciones de alojamiento, de salario, de legalidad en general, de contratación, es a ellos quien les beneficia más. ¿Qué les aporta? Les aporta una seriedad del trabajador, les aporta una estabilidad, les aporta una organización que en este caso en nuestro proyecto lo hace la UAGA, de esos trabajadores, de que vayan de unas zonas a otras, y esa disponibilidad de los trabajadores y de trabajadores formados. Muchas veces los agricultores han tenido dificultades para encontrar trabajadores. Mediante este proyecto lo que estamos tratando es de ofrecerles esa garantía que van a tener los trabajadores en las fechas que ellos necesitan, incluso en campañas tan complicadas como fue la del año pasado, que la vendimia hubo que hacerla toda de golpe y que fue, la verdad es que muy difícil para el agua también coordinar todo eso. Entonces el agricultor se va dando cuenta de todo lo positivo que le aporta. Por supuesto, la UAGA tenía que hacer un trabajo de facilitarle esa labor burocrática o de papeleo. Para eso tenemos a nuestros técnicos también, para facilitar esa labor, y es uno de los ejes. Pero los datos son crecientes, y este año en Vendimia en torno a 50 explotaciones se acogerán a este programa, y vemos que año a año pues los datos son ascendentes, y en las reuniones que tenemos con los agricultores, el que prueba repite. El que prueba repite y trae al vecino. Todavía son solo 300 trabajadores. Digo solo porque para la cantidad de temporeros que vienen es una cantidad todavía pequeña. Podemos verlo desde dos puntos de vista. Conceptualmente, Javier Carlos nos ha hablado en torno a 2.400 trabajadores. Nosotros esperamos 300 este año. Yo no creo tanto que el objetivo del programa de contratación en el origen de UAGA tiene que ser el abarcar todo eso, sino servir como una base para todos de cómo se tienen que hacer las cosas. Nosotros tenemos establecidas nuestras condiciones cara a los temporeros, cara a los trabajadores, cara a los agricultores, cara a todo, y pretendemos ser pues el ejemplo que tengan que seguir el resto. ¿Dónde contratáis? La UAGA, en los 5 años que lleva con este programa, ha realizado diferentes intentos. Nos hemos encontrado en un principio con que los agricultores que se iniciaron en este programa tenían un rechazo hacia los trabajadores magrebíes. En un principio empezamos a movernos en Portugal, empezamos a movernos en Andalucía, pero con experiencias pues, bueno, bastante malas, pues por razones que ha dicho antes Javier Carlos, porque muchas veces están habituados a ir a otras zonas, a otras condiciones, otra seguridad que les da el haber ido a esas zonas de Europa y demás durante unos cuantos años, y nos ha fallado. Y en estos momentos, de estos 300 trabajadores, la gran mayoría son magrebíes, y aquel rechazo inicial por parte de los agricultores ahora se ha convertido en todo lo contrario. Cuando han visto seriedad, han visto continuidad y han visto que son buenos trabajadores, pues precisamente se ha conseguido dar la vuelta. ¿Han mejorado mucho en los últimos años? ¿Cursos de formación en origen? ¿Dónde están? No, o es posible que también por parte de los agricultores habría una falsa opinión sobre lo que eran esos trabajadores, o a lo mejor una opinión fundada sobre el tipo de trabajadores que en aquellos momentos venían mediante mafias o mediante otros mecanismos. Nosotros hemos conseguido estabilizar
una tendencia de estabilizar a esos trabajadores, a esos temporeros, de formarles, de darles una mano de obra cualificada a los agricultores, y vemos bueno, que se está dando la vuelta a aquel desafío inicial. Pero si yo tengo la fecha marcada para que 10 contratados estén en mi explotación el 4 de octubre y de repente os tengo que llamar y decir rápidamente, olvidaros del 4 de octubre, el 29 de septiembre, necesito ya. Solidaridad entre agricultores es uno de los puntos que nosotros planteamos como compromiso de los agricultores. Nosotros tratamos de planificar, de prever, de poner las fechas, insisto, en campañas tan complicadas como la del año pasado, que todo vino de golpe, esperemos que este año no sea así. Habrá los problemas, las pequeñas dificultades, pero hacemos un trabajo desde UAGA muy importante para coordinar y para concienciar a los trabajadores, a los agricultores, que tienen que tener esa solidaridad entre ellos, y que no son sus trabajadores, sino que son los trabajadores del programa de contratación en origen de UAGA, y que trataremos de hacer todo lo posible para que haya una buena coordinación y que cada uno pueda recoger sus uvas cuando estén en mejores condiciones y cumplir con él. Pero insisto, el compromiso es la solidaridad entre los agricultores. Vamos, que es 300 trabajadores para 50 explotaciones, intentando que todo el mundo acabe contento, tanto los trabajadores en condiciones dignas como los propios viticultores, y según las necesidades de esas 50 explotaciones, ir atendiéndolas. Eso es, y hemos pasado de datos, pues en el 2001 estábamos hablando en vendimia de 102 trabajadores, el 2002 122, 156 en el 2003, y la previsión del 2004 de 300 trabajadores. De alguna manera ahí vemos que se van incorporando agricultores, que va aumentando la necesidad, y nosotros vamos aumentando o vamos respondiendo a esa necesidad con trabajadores. Este año es un reto importante. Prácticamente duplicamos de la campaña anterior. Vamos a tener que dedicarle mucho más esfuerzo. Tenemos ya la experiencia de años anteriores, que eso nos damos cuenta que es muy importante a la hora de llevar las cosas, y la verdad es que estamos preocupados, pero somos optimistas. Los contratos totalmente legales, los menores, me imagino que atendidos por el Instituto de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava, y el alojamiento, según los casos, o cómo es el alojamiento de las 300 personas. Según los casos, hay agricultores que tienen su alojamiento y que comparten, porque es otro de los compromisos de los agricultores con este proyecto, que comparten con otros trabajadores, para lo cual pues hay unas tasas puestas de cuánto se paga por cada persona alojada. Tenemos el complemento del alojamiento del ESA, y pues bueno, entre los alojamientos que hay por parte de los agricultores y el alojamiento del ESA, pues ofrecemos esas condiciones de alojamiento dignas. 2.400 temporeros, más o menos. 300 entran dentro de este programa de UAGA. ¿Y el resto, Javier? El resto, hay un porcentaje muy importante que, así de sencillo, pasa el Ebro. Pasa el Ebro. Y están en la comunidad de La Rioja y pasa el Ebro. ¿Cuántos realmente tienen? Evidentemente también hay otros agricultores que no están en el programa de contratación en origen de UAGA, que por cierto quiero aprovechar para decir que no es un programa destinado únicamente a los afiliados de UAGA, es un programa dedicado a todos los agricultores, a todos, y porque sí, porque el planteamiento está hecho así, y porque además es correcto esto. Luego se afiliarán o no se afiliarán, pero los precios serán distintos, el tratamiento distinto. Pero bueno, también hay evidentemente buenas zonas de instalación fundamentalmente en las bodegas. Cuando estamos hablando de bodegas, ellos sí cuentan con equipamiento importante. Estamos hablando de, cito nombres si hace falta, Faustino, Riscal, etcétera, etcétera. Hay un muy importante, empresas, bodegas, industriales, como quieras, ellos sí tienen ese requisito, porque entre otras cosas hay que decir que mientras no tengamos convenio laboral, como yo decía antes, la legislación y el propio laudo exige que el contratista, en este caso el agricultor, es el responsable del alojamiento de los trabajadores. Es el responsable. Entonces, en un convenio laboral esto podría ser discutible, podría pagarse más y buscarse usted la vida, etcétera, entrar en una dinámica parecida a otros sectores. En el sector agrario y con contratos de esas características es así.
Nos quedan un par de minutos, creo, Elvira, desde el control, para terminar con lo que una última cuestión, prácticamente a responder en un minuto. Ya sé que se quedan muchas cosas pendientes, Javier, es normal, es tu trabajo, es tu día a día, y aquí en 50 minutos es muy complicado. Pero ¿cuál es el objetivo? No sé si me vas a marcar objetivo 2005, 2006 o 2007. Sí, Objetivo inminente, objetivo final. el objetivo del Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero es que esto no sea ningún problema y que desde luego no cause ningún tipo de problema social y que se entienda, y como yo creo que ha dicho Félix antes, que el agricultor es consciente de que esto es una necesidad y entonces es una necesidad más de su explotación, de su empresa, y evidentemente lo que quiere es estar dentro de la ley, hacer las cosas bien, y que evidentemente esto repercuta en sus precios, eso está claro. Pero nosotros entendemos que en el 2007, como mucho una prórroga de 1 o 2 años, este problema en el sentido que actualmente leemos y con la concepción de la patata uva, vendimia especialmente, no deje de existir, se entienda como unas actuaciones legales absolutamente normalizadas y que además seamos capaces de transferir a los focos de problema que antes hemos anunciado las soluciones que son perfectamente válidas aún para las zonas pesqueras de lo que en Álava, en este caso, dentro del plan se está trabajando ya en el año 2004 y con mucha más intensidad y con 4 veces más presupuesto institucional el año 2005. Félix, por nuestra parte, felicidades. Vosotros soléis exigir condiciones a las administraciones, condiciones a la sociedad. En esta cuestión también intentáis ofrecer condiciones a los trabajadores que contratáis. Esperemos que el trabajo de UAG en este sentido, en cuanto a los números, siga aumentando. Es decir, los 3 ejes que como objetivo, evitar la subcontratación, dignificar las condiciones sociolaborales de estos trabajadores temporeros y el tercer eje, ofrecer al agricultor la mano de obra cualificada que necesita para hacer la recogida de sus trabajos agrícolas. Félix Ajuria, Javier Carlos de Vergara, mi esker, biei, eta zuei, badakizue. Datorren asteburuan, hemen egongo gara berriz, Eusko Ikaskuntzaren nahi inguru berri batean. Aio!